Capítulo 12. Obsesión. Vivir en paz contigo mismo es una fuente perenne de alegría y felicidad. Pero cuando me dieron a conocer personalmente el trabajo de recuperación de obsesores y obsesos, me golpeó una tristeza tan profunda que pareció partirme todo el ser, viendo el estado lamentable en que quedan acreedores y deudores, verdaderos actores que representan el odio, el destruirse unos a otros. La influencia negativa que ejercen estos hermanos, todavía obsesionados con un egoísmo casi absoluto, es vergonzosa e incluso dolorosa. La labor de socorrerlos es difícil, exigiendo de los espíritus que se dedican a esta tarea tal entrega y paciencia que llegamos a ver en esta actitud el reflejo del amor divino, amor sin fronteras, vencedor del tiempo y del espacio, en la búsqueda de recuperación de sus hijos. El Padre no abandona a sus hijos y los ayuda a través de sus propios hijos, involucrando a todos en su gran amor, esperando la eternidad para que volvamos al cultivo de la fraternidad. Nada mejor que las lecciones de Allan Kardec para enseñarnos qué es la obsesión. Es la acción persistente de un espíritu sobre una persona. Presenta diferentes características, desde la simple influencia de un orden moral hasta la completa perturbación del organismo y de las facultades mentales. Las peores obsesiones son las de la acción vengativa. Normalmente, el obsesor y el obsesionado estaban relacionados en existencias anteriores. La obsesión, el sometimiento y la posesión llevan a muchos a la locura. Por lo general, el obsesor trata de dar al obsesionado una idea fija. A veces le recuerda parte de la existencia anterior para que se confunda. Casi siempre, entre los encarnados y los desencarnados, o los desencarnados, hay peleas e intercambio de ofensas. El odio y la pasión los unen. En nuestra clase práctica, vinimos a la Tierra, ya que habíamos visto exobsesionados, desencarnados, que estaban obsesionados cuando encarnaron en el hospital de la colonia. Como de costumbre, vinimos en aerobús, paramos en un avituallamiento, en la Tierra, y salimos a ver algunos casos de obsesión. El primero que analizamos fue simple influencia mental. Como la de un desencarnado que no sabía que había desencarnado y estaba cerca, propenso, a un encarnado, una niña, vampirizando sus energías, o mejor dicho, intercambiando energías. Empezó a sentir síntomas de enfermedad, del malestar que sentían los desencarnados. La niña tenía a su padre, desencarnado, cerca de ella. Sintió dolor y tristeza que comenzaron a afectar su físico. Tratamos de intuir a la madre para llevarla a tomar pases. Fue un alivio para nosotros cuando decidió ir a un centro espírita. Al tomar el pase, el espíritu también recibe y se siente mejor. El padre, desencarnado, fue invitado a permanecer en el centro espírita, para ser adoctrinado más tarde, en la sesión de desobsesión. Vimos a un fanático religioso encarnado, con un fanático desencarnado cerca de él, los dos estaban en sintonía. Siempre estaban hablando de religión. Miramos, observamos y no hicimos nada, los dos se sentían así. Entramos en 3 bares. Los rojos bebieron. Y eran pocos los que no iban acompañados de desencarnados. Allí, muchos espíritus chupaban el aliento de los que bebían, embriagándose juntos. Algunos desencarnados que estaban borrachos, o que querían beber, permanecían cerca de cualquier encarnado que bebía. Otros desencarnados estaban allí con compañía fija. Vimos a uno que obsesionaba a un encarnado, pero no se emborrachaba, quería que su obsesionado bebiera para quedar en ridículo, un trapo humano. Los desencarnados bebían y fumaban, participando de las conversaciones de los encarnados. Es extraño ver borrachos desencarnados. No se diferencian de los encarnados. Se pelean entre ellos, se ríen, se caen, dicen groserías. Algunos parecen animales y la mayoría están sucios, con el pelo y las uñas largas y babean. Allí solo observamos, sin ser vistos. No ayudamos. ¿No todos los encarnados beben bajo la influencia de los desencarnados? Comentó C. Los grupos sintonizan, tanto encarnados como desencarnados, beben porque les gusta. Son esclavos de los vicios, hasta que sean liberados, respondió doña Isaura. ¿Estas personas sin cuerpo se quedan así por mucho tiempo?, preguntó Luisa. Depende de cada uno, respondió de nuevo doña Isaura. Algunos se quedan por muchos años, otros se cansan pronto. Estos espíritus son presa fácil para los espíritus umbrales, quienes los convierten en esclavos. Pero cuando quieren dejar la adicción, siempre encuentran ayuda, ya sea encarnada o desencarnada. Fuimos a ver a un grupo tomando drogas. Eran 8 encarnados, solo 2 adultos, y los 6 jóvenes ya estaban drogados. Me dio pena, conocía a algunos. Nosotros tampoco podíamos hacer nada, el grupo de desencarnados que se drogaban con ellos era más grande, 20, todos perturbados.
figuras extrañas, sucias y malolientes. Los drogadictos encarnados todavía tienen siempre a alguien que los cuide, pero los drogadictos desencarnados no, y nada más les importa. Les sitiamos. Raimundo se hizo visible a los desencarnados. Irradiaba una gran luz, que por un momento los aturdió. Tenían miedo, intentaron escapar, pero no pudieron. Raimundo les habló. Los invitó a una liberación, a un tratamiento. Ellos, después del susto, escucharon en silencio, pero con una risa cínica. Cuando Raimundo terminó de hablar, abuchearon. Ninguno estaba interesado en cambiar. Ya habíamos visto suficiente y nos fuimos, dejando a todos drogados. Fuimos a un centro espírita para una sesión de desobsesión. Había 3 obsesionados con sus compañeros. El primer caso, el más sencillo, fue el de una señora que iba acompañada de su hermana, que no sabía que había desencarnado. El hecho de desencarnar y quedarse con familiares es común, y también fácil de resolver, pues basta con hacer comprender al desencarnado su condición y llevarlo en su ayuda. Hay casos en que el desencarnado regresa, pero normalmente el problema se resuelve fácilmente en el centro espírita. Y también fácil de resolver, porque basta con hacer comprender a los desencarnados su condición y llevarlos a socorrer. Hay casos en que el desencarnado regresa, pero normalmente el problema se resuelve fácilmente en el centro espírita. Y también fácil de resolver, porque basta con hacer comprender a los desencarnados su condición y llevarlos a socorrer. Hay casos en que el desencarnado regresa, pero normalmente el problema se resuelve fácilmente en el centro espírita. Si los obsesionados no hubieran venido al centro espírita, ¿qué hubiera pasado?, preguntó Teresa. El desencarnado eventualmente entendería su condición, o gritaría por ayuda, o se alejaría. Situaciones como esa generalmente no duran mucho, aunque causan muchos problemas, respondió Frederick. El segundo caso era el de una muchacha cuyo obsesor era un amante, despreciado en la existencia anterior y que ahora la obsesionaba. No quería que fuera feliz o que encontrara novio. Tampoco fue difícil de resolver. Incorporado, recibió orientación, siendo trasladado a un puesto de auxilio para ser atendido. El tercer caso, más difícil, solo se resolvería tras un tratamiento de pases y desobsesión dirigido a ambos. Juntos durante mucho tiempo, estaban tan unidos que no podían separarse sin preparación. Los dos estaban siendo orientados. El centro espírita es sin duda un puesto de auxilio para los espíritus enfermos encarnados y desencarnados, un apoyo para todos los que sufren. Amo especialmente los centros espíritas que actúan en el bien y doy gracias por haber conocido el espiritismo cuando estaba encarnado. Íbamos al sanatorio. Nos quedamos en el puesto de ayuda, en el plano espiritual, al lado del hospital material. La posta es muy bonita, sencilla, cómoda, muy moderna y equipada. El equipo de desencarnado allí también ayuda a los enfermos encarnados. Nos quedamos allí durante 4 días. Llegamos de noche y nos fuimos a descansar. Temprano al día siguiente, fuimos al salón y rezamos pidiendo al Padre entendimiento para ayudar con sabiduría. Muchos de los reclusos estaban obsesionados. Cuando llegan al punto de estar mentalmente enfermos, es porque la obsesión ha existido durante mucho tiempo, y las obsesiones a largo plazo casi siempre dañan el físico. Íbamos al salón y decíamos oraciones pidiendo al Padre comprensión para ayudar con sabiduría. Muchos de los reclusos estaban obsesionados. Cuando llegan al punto de estar mentalmente enfermos, es porque la obsesión ha existido durante mucho tiempo, y las obsesiones a largo plazo casi siempre dañan el físico. Íbamos al salón y decíamos oraciones pidiendo al Padre comprensión para ayudar con sabiduría. Muchos de los reclusos estaban obsesionados. Cuando llegan al punto de estar mentalmente enfermos, es porque la obsesión ha existido durante mucho tiempo, y las obsesiones a largo plazo casi siempre dañan el físico. Los pacientes necesitan tratamiento para el asunto. También observamos que muchos de los desencarnados, obsesores, estaban igualmente perturbados, enfermos también. Muchas de las obsesiones eran por la venganza y el cobro. Nos pusimos manos a la obra. Nos dividimos en grupos de 3 a 5, para ayudar uno a la vez. Cuando estas excursiones llegan a hospitales y sanatorios, los encarnados que atienden a los enfermos siempre comentan: ¿qué paz hay aquí? Estos días son tranquilos. Ayudaríamos, en esos días, a los enfermos encarnados, a las enfermeras, a los médicos, en fin, a todos los que allí trabajan. Mi grupo se acercó a una joven negra, tenía 18 años. A su lado, una chica blanca sin cuerpo. Los dos, en el pasado, en la encarnación anterior, se enamoraron del mismo hombre. La desencarnada se había suicidado al verse despreciada.
La joven negra en la otra encarnación no era buena, cometió muchos errores. Reencarnada con la voluntad de hacerlo bien, y es honesta. Se enamoró de nuevo del amor del pasado. La otra, desencarnada, no quiso ni quiere ver a las dos juntas, interfirió de tal manera, obsesionando a su rival, que la perturbó y fue internada en el sanatorio. El chico se casó con otra. El desencarnado no sabe. La joven de cara roja hablaba todo el tiempo en la estufa. Ahora ella era una estufa, y cuando dijo eso, la mujer desencarnada se rió. A veces decía que tenía una estufa, que la cama era una estufa. La idea fija de una estufa fue la desencarnada que le dio, porque se había suicidado poniendo el fuego de una estufa en su cuerpo. Intentamos hablar con los desencarnados, pero no fue fácil. Al escucharlos sin entender bien, se perturbó, y su pensamiento fue solo para separar a los dos. Hicimos círculos de oración, dimos pases y al cuarto día terminamos refiriéndola para que ayudara. La llevaron a una de las enfermerías que habíamos visitado para enfermos mentales en la colonia. La roja también estaba enferma, pero con el tratamiento adecuado pronto se recuperaría. Vimos a una señora que ocupaba una habitación pagada. Era de una familia adinerada. A su lado estaba una mujer negra que la obsesionaba. A la roja le gustaba adornarse, a la obsesora también, las dos parecían amigas. Pero era solo apariencia. Cuando tratamos de hablar con la desencarnada, vimos que ella odiaba a la otra, pero al mismo tiempo le gustaba vivir cerca de ella. Escuchó en silencio nuestra discusión. Pensé que era en ese momento con nosotros. Pero ella nos dijo con cinismo, ¿ya terminaste? Les he prestado mucha atención. Por favor, retírese. La segunda vez que nos dirigimos a ella, nos escuchó ya inquietos. Cuando la invitamos a venir con nosotros, gritó, golpeando el suelo con el pie, no es no. No voy. ¿Por qué quieres que te deje ir? ¿Por qué quieres que se mejore? ¿Sabes lo que ella me hizo? Ella era su esclava, su sierva. Siempre ha sido caprichosa y mala, y solo porque pensó que no había planchado bien su ropa, me echó agua caliente en la cara y el cuerpo. Todavía me hizo trabajar todo quemado. La quemadura se infectó, pasé días entre la vida y la muerte. Curé y estaba todo marcado con la piel tirante. ¿Esto me hizo ella? Hizo muchos otros males, no solo a mí, sino también a muchos otros esclavos. Así que ríndete, no lo haré. Me quedo con ella hasta que desencarne. Frederico se acercó y la miró fijamente, haciéndola ver, recordar el motivo de esa reacción. En su existencia anterior, había sido capataz que marcaba esclavos. Ella recordó con calma. Ya me acordaba de eso. Otros como tú intentaron llevarme, mostrarme todo. Lo hice y sufrí. Pero este ha hecho más y tiene que sufrir. Me quedo aquí. Raimundo le mostró a través de una pantalla portátil la colonia en toda su belleza. Parecía curiosa, luego cínicamente comentó, esto no es para mí. Raimundo nos dijo, esta mujer ha estado obsesionada con la otra durante mucho tiempo. El encarnado fue de hecho todo lo que ella dijo. Reencarnado en la misma familia. Cuando era un adolescente, su padre se suicidó y fue ella quien lo encontró ahorcado. Se inquietó y el desencarnado pudo actuar en una marcada obsesión. Pero el departamento de pedidos me ordenó probar todo y separar los dos. Raimundo se acercó a la niña desencarnada, la miró bien y en su rostro y brazos aparecieron las manchas con las bolas de quemadura. Ella comenzó a gritar, mago, eso no. Duele mucho. No quiero recordar. Tómalo. Solo si vienes con nosotros, respondió Raimundo con calma. No. Nos alejamos, nos explicó Raimundo. Debo tomarla por mi propia voluntad, sería fácil tomarla por la fuerza. Pero el encarnado sentiría mucho, y hasta podría desencarnar. Si ella viene por su propia voluntad, aunque la estoy obligando por su propio bien, la encarnada lo sentirá, pero ella no será perjudicada. Raimundo observaba con atención. Se retorcía, lloraba de dolor. Estaba tan apegada al rojo que se inquietaba, se pasaba la mano por la cara y los brazos y empezaba a quejarse de dolor. Durante 8 horas, el desencarnado soportó el dolor. Gritó pidiendo ayuda. Raimundo se hizo visible ante ella, la abrazó fraternalmente y le quitó la quemadura. Hija, dijo cariñosamente Raimundo, ven con nosotros. Llegado a ser, contento.
Aprenderás muchas cosas, reencarnarás y olvidarás. Lo haré, dijo con seriedad. Ve a despedirte de la roja, quítale los fluidos. El desencarnado se acercó a la encarnada y la abrazó. Adiós, me voy. Te dejo solo. Si puedo, volveré a verla. Raimundo la llevó a la colonia. Los dolores de la encarnada desaparecieron, pero no sabía por qué se puso a llorar. El otro día estaba triste, hicimos todo para hacerla feliz. Extrañaba a los desencarnados. Federico nos dijo, no solo estaba obsesionada. Tiene una lesión cerebral que empeoró al ver a su padre muerto así. Ahora, sin la obsesión, mejorará, pero no sanará. Esta es una consecuencia de los muchos errores que cometió. Vimos adictos encarnados, hospitalizados para desintoxicarse y espíritus junto a ellos, como si fueran encarnados siendo tratados. Llevamos todo lo que pudimos a los hospitales de la colonia y a los puestos de auxilio. Los 4 días fueron productivos, hicimos mucho, ayudamos mucho, aprendimos mucho, de vuelta en la colonia quedamos satisfechos. Ayudar es bueno para nosotros. La clase de conclusión fue hermosa, todos los casos fueron comentados. Marcela suspiró mientras decía, ¿cómo no se practica el perdón sincero? ¿Cómo el error trae sufrimiento? ¿Cómo nos dañamos a nosotros mismos al hacer una acción que necesita perdón? No hubo muchas preguntas, porque todo lo que vimos estaba bien explicado. Pero siempre hay algo que aclarar. Gloria preguntó, Federico, ¿una buena persona puede estar obsesionada por un espíritu que cree haber sido dañado, pero en realidad no lo fue? El desencarnado puede intentar acercarse, pero si el otro es bueno, las vibraciones difieren de tal manera que no puede actuar. Además, si el encarnado comienza a perturbarse, los buenos siempre tienen ayuda, ya sea de otros encarnados o de los desencarnados. Y si el encarnado no es tan bueno, pero no le ha hecho nada malo al desencarnado, aunque crea que lo ha hecho, ¿puede obsesionarlo? Volvió a preguntar Gloria. Una obsesión sin grandes consecuencias a veces no es tan dañina como crees. Con frecuencia lleva a las personas a buscar ayuda en los centros espíritas. Si la persona no es tan buena, le puede obsesionar sí. Pero el encarnado, siendo inocente, no lo aceptará. Tiene su libre albedrío. Lo que obsesiona al espíritu es la aceptación del encarnado, por tener mala conciencia. ¿Se va a curar completamente la chica de la estufa? Preguntó Hilda. Creo que sí. A menudo, cuando se elimina el obsesor, el cuerpo físico pronto se recupera o, al menos, la enfermedad se controla. Hemos visto muchos obsesores perturbados. ¿Qué les pasará a ellos? Preguntó Lais. Llegará el día en que serán rescatados, allí se someterán a tratamientos. Cuando estén curados, estudiarán o reencarnarán. Pero mientras vagan, son perturbados y perturbados. No pudimos traer a todos los obsesores, ¿por qué?, preguntó Cida. ¿Sería bueno curar a todos, ayudar a todos, pero eso traería resultados? No, seguirían cometiendo errores, ¿y al error no hay reacción? Pudimos traer a aquellos que pudimos hacer que quisieran ayuda. Discutimos con todos, algunos lo querían, otros no. Solo forzamos al exesclavo, porque así lo pidió el encarnado. Se revisaron los reclamos que llegaron al departamento de reclamos y se concluyó que era momento de ordenarlos, qué bueno si pudiéramos conocer a todos. Pero como esta vez trajimos muchas, habrá muchas veces más. Gradualmente, todos querrán ayuda. Pero habrá otros allí. Pero el sufrimiento cansa, y los obsesores también sufren. Medité mucho sobre estos problemas que afectan a muchos, como la obsesión, y concluí, y el incumplimiento de las enseñanzas de Jesús. El que ama a su prójimo no le hace mal. El que ama a su prójimo no lo persigue, quien ama vive en armonía. Capítulo 13, Órdenes. La clase teórica era pequeña. De Isaura nos explicó que estudiaríamos las peticiones que los encarnados y desencarnados hacen a los santos, almas o espíritus, a Jesús, a la Virgen, etc. Son tantas las solicitudes que en las colonias hay departamentos donde se estudian y se remiten a los equipos que las atenderán. Estas peticiones a veces se hacen con fe, a veces queriendo facilitar las cosas a los encarnados, dijo doña Isaura. Unos son atendidos a tiempo, otros dependen de algún tiempo. Por ejemplo, cuando un hombre se encuentra en peligro, clama la ayuda de María, Madre de Jesús, cualquier espíritu bueno que esté cerca puede ayudarlo. Quien proporciona estas gracias son equipos de espíritus en nombre de cualquier entidad. Eso no importa.
Los honores a los encarnados solo les importan a ellos mismos. Para nosotros, buenos trabajadores desencarnados, lo único que importa es el bien que hacemos. ¿Está mal hacer promesas?, preguntó Gloria. Muchos lo hacen de buena fe, pero es hora de entender que los bienes materiales no se pueden cambiar por favores espirituales. Es muy mezquino, tú haces esto, yo hago aquello. Puedes pedir, pero sabiendo que si te lo conceden, no necesitarás dar nada a cambio. Solo di gracias. ¿Qué es correcto pedir?, preguntó Ivo. Lo mejor que puedes hacer es hacerlo tú mismo. Pero se puede pedir mejorar, tener paciencia, tener fuerza, sabiduría, cambiar vicios por virtudes. Esto es más viable. Mucha gente hace promesas, dijo Joaquín. Mi madre me hizo uno para que lo cumpliera, pero yo desencarné y no lo llevé a cabo. Ella pensó, por lo tanto, que yo estaba en el infierno. Él sufrió y me transmitió su agonía. El sacerdote le aconsejó que lo hiciera ella misma. Mamá cumplió y me dio tranquilidad. Me arrepentí cuando me imaginó en el infierno. ¿Te molesta el incumplimiento de lo prometido? Conozco personas que desencarnan y no tienen paz, andan angustiadas porque no han cumplido una promesa. Otros no cumplieron y hasta olvidaron, ayudados, al recordar, aprenden que ese hecho no interfiere con la ayuda, cuando desencarnan. Los buenos espíritus no cobran. Es nuestra costumbre cobrarnos a nosotros mismos. Pero como prometemos, intercambiamos favores, recibimos ayuda del otro, es honesto cumplir. No se puede prometer algo a otra persona para cumplir. No somos responsables de las solicitudes y promesas de otros. Cuando los terrícolas evolucionen más, no habrá promesas. ¿Hay quienes hacen promesas cuyo cumplimiento es el mejoramiento interior?, preguntó Laura. Muy pocos. Prometen mucho y a veces cosas muy difíciles de cumplir. Rara vez hacen una promesa de mejorar, de dejar una adicción. En la clase práctica, fuimos a conocer el departamento de pedidos. No son iguales, varían mucho de una colonia a otra. En las colonias grandes, o en las que están cerca de donde en el plano físico hay peregrinaciones, estos departamentos son grandes. En la colonia de São Sebastião está ubicado dentro del edificio de las religiones. Tiene 4 habitaciones grandes. El primero trata de las peticiones de los desencarnados. Sin la ropa física se pide mucho menos. No haces promesas, sino que te educas para la gratitud. Allí, en esta sala, llegan solicitudes de desencarnados de la colonia y puestos de ayuda. Son solicitudes para cambiar de trabajo, de vivienda y, muchas veces, para ayudar a los seres queridos, ya sean desencarnados o encarnados. Las otras 3 habitaciones están destinadas a atender las solicitudes de los encarnados. En la primera, son separados y enviados a los otros 2, para ser analizados, luego regresan a la habitación de origen, para ser enviados a los rescatistas o a los espíritus que trabajan en ese departamento, es decir, aquellos que pueden ser asistidos están separados. No abundan los pedidos sin promesas, por lo que la segunda sala es pequeña, donde se analizan los llamados conscientes sin promesas. Muchos son atendidos. Esta habitación es muy bonita, hay hermosos cuadros en la pared. Todo el departamento está pintado de amarillo claro y tiene muchas macetas como decoración. La tercera sala, muy grande y con varias mesas, es para los que piden con promesas. Allí se separan los pedidos, y las mesas tienen letreros con los nombres de santos, Jesús, almas. Las dirigidas a la Virgen María son numerosas. Luego hacen la separación en viable e inviable. No se atenderán las que se consideren inviables, como las peticiones de llover o no llover. Por ganar equipos deportivos, por ganar la lotería, etc. Las viables son aquellas que se pueden cumplir, en parte o en su totalidad. En este caso, los mendigos reciben la visita de los trabajadores del departamento, quienes luego dan su opinión final. Si se aprueba, responden los obreros, y la persona obtiene la gracia, entonces le queda al mendigo cumplir lo prometido. Todo consiste en archivos bien organizados. En ellos figura el nombre de la persona que pregunta, la dirección y lo que se pretende. Cuando se hace la solicitud, los del departamento toman nota. Por ejemplo, si la persona pide en una iglesia, un trabajador se registra y lleva la solicitud al lugar correspondiente. Pero hay solicitudes que llegan directamente al departamento. El pensamiento actúa como un teléfono, como si así se comunicara el mendigo con la fe. No en todas las personas ocurre este hecho, pero basta tener fe para que suceda. Dudar es cortar la conexión. Por eso muchos llaman a las personas que consideran buenas, que tienen fe,
para orar por ellos, dijo C. La mayoría de las solicitudes se originan en lugares como iglesias, cementerios, en sus propios hogares, etc. Se anotan y se llevan al departamento. Y esto lo hacen no solo los que allí trabajan, sino también cualquier buen espíritu, y en ocasiones, son espíritus familiares o trabajadores de cualquier otro sector. En los cementerios, los socorristas toman notas. Estábamos curiosos y viendo todo, cuando un consejero de la casa amablemente nos dijo, puede leer las órdenes, pero póngalas en el mismo lugar después. Admiré la cantidad. Tomé algunos que eran tan viables. Eran peticiones para dejar de fumar, para aceptar al niño que no había podido amar. También hubo notas de sugerencias para los rescatistas. Se analizó el expediente de la madre, pidiéndole a Nuestra Señora que la ayudara a amar a su hijo, y vieron que madre e hijo fueron enemigos en el pasado y que, en esta encarnación, estaban juntos para reconciliarse. La ayuda consistió en hablarle, mientras su cuerpo dormía, y hacerle comprender la necesidad de aceptar a su hijo. Involúcrala en pensamientos diarios durante 6 meses, animándola a perdonar y cuidar. ¿Será verdad? Le pregunté a un trabajador, mostrando el archivo. Creo que sí. Dependerá de si acepta nuestras pautas, respondió suavemente. Se pide mucho, y el montón de peticiones inviables era grande. Tomé algunos para leer. En uno de ellos, una señora suplicaba ayuda a las almas del purgatorio para que su marido no descubriera que ella lo había traicionado, rezaba 3 rosarios en el cementerio. En otro, un joven le pedía a San Antonio que lo ayudara a casarse con una niña rica y hermosa, iría a misa una vez al mes toda mi vida. Una niña rogó a la Virgen María que la librara de estar embarazada, estaba soltera. Algunos, inviables, insistían con peticiones a varios santos a la vez y con increíbles promesas. El asesor del departamento amablemente nos explicó, respetamos todas las formas de creencia y todas las solicitudes. Si llegaron hasta aquí es porque se hicieron con fe, aunque sabemos que muchos no se basan en una fe razonada. Incluso respetamos las solicitudes para encubrir errores, como esta que pide a Nuestra Señora Aparecida que la proteja de ser arrestada mientras roba. En él hay más ignorancia que malicia. Marcela leyó en voz alta las palabras de un narcotraficante que pidió protección para no ser descubierto y detenido. Prometió dar una gran cantidad de limosnas a los pobres. El asesor explicó, cada vez que este solicitante está a punto de recibir un cargamento de drogas, hace una promesa similar. No lo ayudamos, no podemos ayudarlo como él quiere, y los acontecimientos quedan atrás. Hace tiempo que promete, y como no ha sido detenido, ha pagado la promesa. Ya hemos tratado de ayudarte, animándote a cambiar la forma en que en vivo, para detener el tráfico. Pero, por desgracia, eso no es lo que quiere, porque le gusta lo que hace. Después de analizar todo, salimos con un grupo de rescatistas que iban a atender unos pedidos. El primer caso fue el de un señor, pidiéndole que lo curara. Estaba en el hospital, tenía cáncer avanzado. No obtendría la curación del cuerpo, su pedido no sería concedido, pero lo ayudarían de otra manera. Los rescatistas lo ayudarían y lo alentarían a pensar bien y resignarse. El equipo lo visitaría todos los días hasta que falleciera. Sintió nuestra presencia y recibió los fluidos donados. Se calmó y se durmió. Otra súplica nos conmovió. Una niña de 8 años, huérfana de madre, quería recuperar a la madre. ¿Pero no es eso inviable?, preguntó Gloria. La petición, sí, respondió Federico, pero no ayuda. Los salvadores también, durante un tiempo, la visitarán todos los días, consolándola y ayudándola a aceptar la desencarnación de la madre. Otra señora quería ayuda, porque se sentía mal, sin aliento. A su lado había una persona sin cuerpo que la vampirizaba. Los rescatistas se hicieron visibles para él, hablaron y lo convencieron de ir a un puesto de socorro. Luego fuimos a ver cómo se anotan las cartas. Fue en una iglesia. A esa hora de la tarde, estaba casi vacío. Solo había un buen trabajador allí. Nos acercamos a una señora que oraba con fe, al pie del altar del corazón de Jesús. La buena trabajadora escribió su pedido mientras oraba. Quería que su hijo aprobara la escuela. ¿Esta señora será atendida?, Ivo le preguntó al trabajador. Los trabajadores del departamento pueden ir a su hijo y animarlo a estudiar. A veces, puede que tengas un problema de salud o alguien que esté desencarnado en el camino. En este caso, se aconseja a la madre, en forma de intuición, buscar un médico o un centro espírita. Conociendo la causa, los trabajadores pueden encontrar una solución. Pero si es pereza, solo puede fomentarse.
Nadie hará lo que se supone que debe hacer, estudiar. Luego fuimos a un lugar de peregrinación. Allí mucha gente pagaba promesas o pedía gracias. Las súplicas eran diversas, querían obtener facilidades, riquezas. Algunos se movían, pedían salud, mejoría de carácter. Estos últimos, por cierto, solían estar hechos para otras personas, como la mujer que quería que su pareja dejara de beber, y el hijo, la droga. En los lugares de peregrinación hay grandes equipos de trabajadores. Las solicitudes normalmente se envían al departamento de una colonia. Si el lugar es muy popular, el departamento está ahí mismo, como en Aparecida do Norte. Allí trabaja un gran equipo, donde se anotan las solicitudes y luego se las lleva a las habitaciones construidas en el plano astral, como continuación de la construcción material. ¿Los lugares de peregrinaje son atacados por los hermanos Umbral?, preguntó Cida. Sí, por eso los trabajadores también son guardias, y el lugar está equipado con rayos eléctricos, respondió Raimundo. ¿Qué pasa si el rayo cae sobre uno rojo?, preguntó Joaquín. Nada, solo afecta a los desencarnados, siguió dilucidando Raimundo. Los trabajadores del sitio pueden lidiar con estos rayos y no hay contratiempos. Como mucha gente viene de muy lejos, de diferentes partes de Brasil, los rescatistas luego van a sus casas. Todas las solicitudes reciben respuestas. Vimos a un señor pedirle que ganara un auto en la rifa. Los trabajadores no iban a interferir en la lotería. Pero eso sí, anímate a pensar más en la parte espiritual. En tiempos de grandes peregrinaciones, el lugar recibe ayudantes extra. Es conmovedor estar ahí escuchando las súplicas. Hay tanta gente con fe. No trabajamos durante el estudio que hicimos, solo observamos. Regresamos a Colonia. La clase de conclusión, como siempre, sirvió para despejar dudas. Joaquín fue el primero en preguntar, ¿cómo se ayuda para pedidos que involucran tiempo, como el de un señor que pidió protección para su nieto que acababa de nacer? Federico respondió, esto es inviable. El recién nacido no tendrá protección especial por razón de la solicitud. Ayuda, en todo momento, todos la tenemos. Pero un pedido de otra señora que reza toda su vida para tener una buena muerte, o desencarnación, entonces sí, llegado el momento, tendrá asistencia. Si es bueno, tendrás una ayuda más profunda, si no, solo asistencia para apagarlo y darte las primeras pautas. Una señora le pidió a Nuestra Señora con fe que ayudara a su esposo desencarnado. ¿Cómo se proporciona la ayuda?, preguntó Rosalía. Los rescatistas pueden buscar y averiguar dónde está el marido. Si está bien, no se hará nada. Si estás sufriendo, analiza el caso. Es posible que no desee ayuda en este momento, por lo que no recibirá ayuda y la solicitud no podrá ser respondida. Pero si sufre y quiere ayuda, la recibirá. Vimos a una señora que hace demasiadas promesas, para cualquier cosa. ¿Qué pasará con ella?, preguntó Ivo. Actúas mal, ya han tratado de instruirte, de guiarte al cambio. Las solicitudes de eventos cotidianos siguen su curso. Los trabajadores no pueden perder el tiempo en esto. Desearemos que cambie, pero si no lo hace, no le pasará nada. Hemos visto que no actúa de mala fe. Tú pides mucho que llueva o que no llueva, dijo Hilda, ¿son todas inviables? Sí, todo. Me impresionó una señora que rezaba para morir, para desencarnar, dijo Lauro. La petición es inviable, pero recibirá ayuda. La animarán a querer vivir encarnada, intentarán que alguien encarnado le hable y la ayude. No desencarnará fuera del tiempo. No puedes ayudar a nadie a desencarnar así. En caso de peligro, ¿la solicitud pasa por el departamento?, preguntó Cida. No, los buenos espíritus que están cerca intentan ayudar en todo lo posible. ¿Qué pasa si no hay nadie alrededor?, preguntó Cida de nuevo. Las palabras quedan en el aire, y pueden ser captadas por los buenos espíritus en un radio de kilómetros. La orden puede ir al departamento en cuestión de segundos y el personal allí notifica a un equipo que está trabajando en la Tierra. Volando rápido, la ayuda llega de inmediato. Solo las oraciones hechas con fe van al departamento, ¿no es así?, preguntó Teresa. Sí. Ni siquiera puedes imaginar cuánto se requiere. Pero los hechos sin fe no llegan al departamento. Si alguien hace una promesa y la solicitud no va al departamento, pero pasa a funcionar, ¿la persona tiene que cumplir la promesa?, preguntó James. Quien haya hecho la promesa no sabrá ese detalle. La promesa incumplida te molesta.
promesas de pedidos que el personal del departamento cumpla, en el nombre de Jesús, María, santos, etc., no importa si se cumplieron o no. Para los trabajadores basta con hacer el bien, con hacer un buen trabajo. ¿Hay espíritus que exigen promesas? Preguntó Marcela. Hay promesas hechas en terreiros, a ciertos espíritus, a almas del purgatorio. Los que asisten son espíritus aún no iluminados. Ayudan lo mejor que pueden, pero quieren que les paguen y tienden a cobrar. Terminaron las preguntas y Federico terminó con estas palabras: cuando la Tierra evolucione, cesará este intercambio de favores. Las solicitudes serán como una ayuda para mejorar. Sin embargo, ya hemos aprendido que cada uno debe hacer por sí mismo lo que es suyo. Capítulo 14 Umbral. Tuvimos unas horas libres antes de comenzar con el nuevo tema de estudio, el umbral. Aproveché para meditar, y me vinieron recuerdos a la mente. Recordé lo que una vez nos dijo mi padre, en la comodidad de su hogar, sobre el umbral. La naturaleza no se desvía del camino de la perfección, de la manifestación divina. Donde quiera que miremos, hay una evolución, aunque lenta, pero constante. Nos parece que, solo en el ámbito humano, existe la posibilidad de rechazar este crecimiento, aunque muchos no lo admitan. Pero si no hay evolución, hay estancamiento en el plano mental egoísta. Es una verdad patente, expuesta de manera tan agresiva en las regiones umbrales, que nos estremece. Allí parece haber la morada de todas las miserias imaginables. Espíritus que se transforman en harapos humanos, cultivando entre ellos la promiscuidad, el miedo, la miseria y la explotación de los más sagaces y violentos. La naturaleza siempre parece estar con el ceño fruncido y enfadada, porque el día nunca amanece del todo y el crepúsculo es una constante. A veces, violentas tormentas asolan estas regiones, en un supremo esfuerzo por aliviar, despejar acumulaciones de miasmas y tinieblas creadas por el hombre profundamente egoísta. Allí, en una convivencia deprimente, allí se reúnen espíritus vigorizados, que en la tierra no se preocuparon por el crecimiento espiritual, porque, si no hicieron el mal, tampoco hicieron el bien. Y de esa forma crearon deudas, porque cuando se puede, se debe. Y podemos reflejar la luz, la armonía, la bondad y la hermandad de Dios. Ciertamente, umbral no es un lugar agradable. Si la mayoría de los encarnados tuvieran idea de lo que es vivir en él, aunque sea por un tiempo determinado, aprovecharían más el periodo de la encarnación para aprender, vivir en el bien y cambiarse interiormente, haciéndose dignos de lo mejor. Moradas, cuando desencarnan. Nunca pensé en ver tantas cosas diferentes como había en la clase teórica sobre umbral. Las películas fueron separadas por ítems. Primero, vimos películas sobre vegetación. En umbral siempre es poco y no consta de muchas especies. La mayoría de los árboles son nudosos, con troncos gruesos, no muy alto. En algunos lugares, hay maleza que recuerda las hierbas y pastos de la tierra. Sirven de alimento a muchos espíritus que allí habitan. La vegetación varía a través de las muchas partes de la umbral. Vimos primero la de nuestra región, luego la de Brasil y, finalmente, la del mundo. Luego mostraron los animales, las aves, que también son de pocas especies, carentes de belleza, pero útiles. Vimos las diferentes formas de cuevas, grutas y simas que existen en la umbral. Todo esto existe porque alguien lo habita, dijo doña Isaura. Las películas mostraron los diferentes tipos de habitantes de umbral, que se pueden dividir en grupos. Los caciques, que son espíritus inteligentes, generalmente estudiosos de la magia, ávidos de dominio, casi siempre odian a los buenos y a las buenas. En su mayoría son hechiceros. Por lo general, los grandes jefes tienen una apariencia humana común. Con formas extravagantes, solo aparecen los subjefes y subordinados. Están los que trabajan con los jefes, miembros del grupo, de la manada. Muchos de ellos son también eruditos, hechiceros, conocedores de las leyes naturales. Obedecer las reglas del grupo. Aunque se consideran libres, en realidad no lo son, ya que no abandonan fácilmente la manada y reciben castigo por su desobediencia. Dicen que les gusta quiénes son y cómo viven. También se pueden encontrar espíritus solitarios a lo largo del umbral, pero son pocos. La mayoría de ellos viven en grupos. Hay quienes vagan, en bandas de alborotadores, entre el umbral y la tierra. Hay esclavos, los que no son aptos para pertenecer a la banda, trabajan, no reciben nada a cambio, excepto castigo, si no obedecen. También están los que son torturados y tratados así, en su mayoría por venganza. Así como hay quien dice que le gusta, también hay quien considera el umbral un infierno, sufre por deambular sin rumbo, sufre por sus errores. Se agrupan en ciudades,
Pueblos pequeños o núcleos. Hemos visto muchas ciudades en las películas, todas tienen la misma base. El mejor edificio es para el cacique, allí está el lugar para fiestas y la sala de juicio o audiencia, la mayoría tiene una biblioteca con libros de magia y obscenas. Libros y revistas en su mayoría también publicados en la Tierra. Pero los encarnados tienen libros y revistas buenos y malos, y allí solo hay malos. Vimos, asombrados, enormes ciudades con muchos habitantes esclavos, el umbral de las Américas es más templado, en comparación con Europa y Asia. El umbral del viejo mundo es más cerrado, con enormes y aterradores abismos. Vimos muchas películas de cada umbral de otras regiones, porque en la clase práctica solo visitábamos la de nuestra región. ¿Por qué se permite que existan estos jefes?, preguntó Rosalía, impresionada con el poder que tienen. Todos tenemos nuestro libre albedrío, respondió Raimundo. Somos lo que queremos ser. Todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Son espíritus ávidos de la fascinación del poder. ¿No sería interesante que un equipo de buenos espíritus los adoctrinara?, volvió a preguntar Rosalía. Otros surgirían. Muchos están buscando un trabajo como jefe. Siempre hay una disputa entre ellos por el liderazgo. Solo cuando muestran signos de cansancio hay una oportunidad de cambio. Pero ellos, como son inteligentes, saben que algún día tendrán que cambiar. ¿No tienen miedo de ser expulsados de la Tierra cuando ella pase de un planeta de expiación a un planeta de regeneración? Preguntó Ivo, ¿o no lo sabes? Lo saben, pero siempre piensan que hay tiempo, que este hecho tardará en suceder. A otros no les importa, porque el poder se les sube a la cabeza. Sabemos que nosotros, gran parte de los terrícolas, fuimos expulsados de otro planeta, que pasó de un mundo de prueba a uno de regeneración, y aquí reiniciamos el aprendizaje. También en la Tierra habrá una selección y solo estarán los buenos y los que pretenden, con buena voluntad y sinceridad, ser buenos. Incluso en las películas, Umbral no es agradable de ver. Saber que esta es la realidad y que nuestros hermanos y hermanas están allí me entristeció por un momento. Entonces medité en lo dicho por la señora Isaura, Umbral no es sinónimo de sufrimiento o felicidad, es un lugar transitorio. Es un entorno creado por el mal uso de la mente humana. No todo el mundo encuentra el umbral triste y feo, a muchos les gusta vivir allí. Los gustos difieren, a unos les gusta la limpieza, a otros les gusta la suciedad. Unos prefieren la verdad, otros, la ilusión y la mentira. Entonces, nadie está para castigar, sino para vibrar como el entorno. Los que sufren no se quedan ahí para siempre, hay ayuda. La clase teórica fue genial, vimos mucho sobre umbral, con mucho por ver y estudiar. No profundizamos, porque el tiempo de estudio era saber solo lo principal. El umbral es inmenso, del tamaño de continentes. Donde haya un núcleo de encarnados, habrá también un espacio espiritual bueno y malo. Los núcleos son agrupaciones de espíritus. Me asombraron algunos centros, como el de los suicidas, que casi siempre están en los valles y son visitados tanto por los socorristas como por los malos, que atormentarán aún más a los que allí viven. Los núcleos de drogodependientes se constituyen casi siempre en pequeños pueblos. En ciertas localidades son ciudades grandes, cerradas y concurridas, donde se hacen grandes fiestas. La farmacia de la región se llama Vale das Bonecas. En él hay casas y un gran laboratorio. Hemos visto, en películas, cómo es por dentro, incluido el laboratorio. Volvimos a estudiar el umbral de nuestra región. Vimos el mapa y todo lo que hay ahí está señalizado y dividido en partes numeradas por sector, para que los rescatistas tengan su trabajo más fácil. En nuestra región existe una ciudad umbralina de tamaño mediano, con muchos núcleos. La mayoría de ellos tienen denominación dada por sus habitantes. Algunos son interesantes, otros son ridículos u obscenos. Hay un grupo de alcohólicos que se llama Barril Grande. Tiene algunas casas empalmadas entre sí. Allí está el jefe, y allí viven otros esclavos, pero no hay torturados. A sus residentes también les gusta deambular entre los encarnados y emborracharse con ellos. No me entusiasmaba mucho la clase práctica. Sabía que tenía que conocer umbral y, para mí, no fue alentador. Pero existe y no puede ser ignorada. Salimos temprano en la mañana, en aerobús, al abrigo Caridad de Luz. Nos quedamos allí unos días, recorriendo durante el día y descansando por la noche. Pero también caminamos durante 2 noches por el umbral. El primer día dimos la vuelta al post. En estas excursiones ayudaríamos a quienes sinceramente nos pidieran ayuda. Allí, el suelo es diversificado, a veces con barro, a veces resbaladizo o seco.
Nos ponemos la ropa especial que ya he mencionado y nos ponemos guantes gruesos. Muchos espíritus van a la umbral sin nada en particular, vistiendo normalmente, pero a nosotros, en un estudio, nos recomendaron estas prendas. Flor Azul en estas excursiones estaba cerca de mí, pero nuestro amigo trabajaba duro, siempre alegre y feliz. Ver en persona, estudiar el umbral, es diferente de escuchar, hablar, leer una narración, ver películas. También difiere según el gusto del narrador. Aunque sé que su existencia es útil y necesaria, me pareció un lugar feo y aterrador. Di gracias, muchas veces, por no haber vagado, en mi desencarnación, por esos paisajes y por conocerlos solo en el estudio. El umbral sigue el ritmo de la tierra, si es de día o de noche en la región de los encarnados, si llueve o no, si hace frío o calor, allí sucede lo mismo. En umbral, el olor es malo, huele a tierra, barro podrido y moho. El aire es pesado y sofocante. En su parte más templada y en la región donde se encuentra el abrigo calidad de luz, la vegetación es mayor, escasa donde está más cerrada. En las cuevas, brutas, no hay vegetación y si la hay es muy poca. Cada uno de nosotros llevábamos una mochila que contenía una linterna, una pequeña red de seguridad, un mini lanzador de rayos, sábanas para envolver a los rescatados, porque estos desafortunados suelen estar en harapos, o a veces desnudos. Podríamos hablar esta vez. Al escuchar voces, gritos de auxilio, acudimos a ellos. Nos acercamos, hablamos con los necesitados, explicando en qué consistía nuestra ayuda. Que serían llevados al correo, donde reina la disciplina y el orden, y serían curados, pero tendrían que estar dispuestos a cambiar de vida. Algunos querían ser libres de ahí, a veces estaban en cuevas, hoyos o lodos, querían bienestar, pero no estaban dispuestos a cambiar ni ir al refugio. A los que no querían venir con nosotros, simplemente los sacábamos de los hoyos, cuevas o lodos, limpiándolos y dejándolos ir a donde quisieran. La mayoría se quedó allí para vagar. Durante el recorrido, conocimos a muchos de ellos. Algunos me pidieron que los llevara a donde estaban los encarnados y les dije